Hola, el día de hoy mi equipo y yo les venimos a hablar sobre los textos persuasivos. Mi equipo está conformado por Jessica López, Ileana Sánchez, Kevin González, Ismeraí Salas y yo, su servidor, Luis Fernando Figueroa. Comenzamos. ¿Qué son los textos persuasivos? Bueno, son aquellos que buscan inducir al lector a tomar determinado comportamiento, que puede ser muy simple, como por ejemplo cambiar la ideología o bien una posición frente a alguna circunstancia. ¿Qué cumplen? Bueno, sobre todo cumplen la función apelativa. La intención comunicativa es dirigirse a otras personas para convencerlos o moverlos a actuar o pensar de manera determinada. Pueden ser orales o escritos y estar acompañados de imágenes, dibujos o fotografías. Sus características. La intención comunicativa está presente en los elementos de todo proceso de comunicación, es decir, el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código y el contexto. Poseen una estructura tanto interna como externa, que los distingue del resto de los textos. Otra característica es su desarrollo de los argumentos, porque estos fortalecen la propuesta persuasiva del enunciador, siendo así que la estrategia discursiva en este tipo de textos es la argumentación. Los textos persuasivos se clasifican en racional, emocional, de autoridad y de ejemplificación. Unos ejemplos de textos persuasivos son el anuncio publicitario, el ensayo, el artículo de opinión, caricatura periodística y el discurso argumentativo y científico. Y aquí tenemos una imagen de lo que son los textos persuasivos. En cada una de ellas se ejemplifica la caricatura política, el artículo de opinión, etc. Pues bien, ahora hablaremos del ensayo. El ensayo es usado como un medio por el cual se manifiesta una idea fundamentada. El texto debe estar escrito en tercera persona, que contempla una introducción que logra obtener la atención del lector, un desarrollo en el cual se expresen las ideas con bases claras, cerrando con una conclusión. Un ensayo es un tipo de escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema, y se considera un género literario. El ensayo con el que se suelen encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y se diferencia de otros tipos en esto, pues utiliza un tono formal y debe de evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales o irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado informal y escrito formal en español que en inglés. El segundo punto es que se escribe para un lector que, aunque pueda ser inteligente, no necesariamente tiene que saber todo sobre la materia. Y por último, su propósito es demostrar los conocimientos propios sobre el curso de la manera más completa posible. ¿Pero para qué se escriben los ensayos? Bueno, un ensayo sirve para que un autor pueda dar a la audiencia información sobre un tema que desconoce. Existen múltiples tipos de ensayos diferentes. Sin embargo, el propósito de todo es el mismo: persuadir, explicar o entender, reportando hechos desde un punto de vista objetivo o compartiendo posturas desde una perspectiva subjetiva.
El ensayo es una herramienta popularmente utilizada para dar información objetiva o para expresar un punto de vista u opinión sobre un tema específico. De igual manera, contribuye a la adquisición de conocimientos, ya que quien escribe este ensayo debe indagar a profundidad sobre el tema que quiere tratar antes de escribir el ensayo. Por otra razón, el ensayo sirve para entender cómo un individuo entiende un tema particular y lo quiere compartir con la audiencia. Existen distintos tipos de ensayo y dependiendo de sus características se pueden dividir en 5 tipos si se habla de su estructura, y estos son narrativos, descriptivos, explicativos, persuasivos y argumentativos. Y por otro lado, si depende del tema, se puede dividir en literarios, científicos y filosóficos. El ensayo narrativo es en el que, como su nombre lo indica, el autor va a contar hechos o sucesos que han acontecido para llegar a una cierta conclusión. Este modelo es empleado por los experimentos científicos, donde primeramente se tiene una hipótesis y luego se realiza un experimento para probar la veracidad de la misma. El segundo es el ensayo descriptivo, y pues este ensayo es usado al tener tipo textual, introducción y conclusión. Es usado de forma limitante y brinda datos sobre el suceso o hecho del cual se pretende obtener una conclusión. El ensayo explicativo, este tipo es uno de los más comunes encontrados. Pretenden brindar las razones y el pensamiento que le permite al autor llegar a una conclusión dada. El ensayo persuasivo. Este ensayo es un método empleado en textos donde el autor pretende, por sobre todas las cosas, convencer al lector de lo que está redactando. En este tipo de ensayos intervienen los tipos de redacciones antes mencionados, pero además incluye una serie de palabras que intentan convencer que aquello que el texto dice es verdadero de forma absoluta. Y dependiendo del tema son estos 3. El literario. Este tipo de ensayos es el más común de todos. Se redacta con un empleo especial del lenguaje, lo que le permite al lector obtener una mejor comprensión de los temas expuestos. Se utilizan recursos como la metáfora o la retórica, y si no es necesario que se hable de literatura, es común el empleo para obras poéticas y literarias. El científico. En estos ensayos se incluyen temas científicos, tecnológicos y de actualidad. Se emplea un lenguaje estrictamente técnico o científico, y razón por la cual en muchos casos encontramos adaptaciones para lectores en general o su público se encuentra limitado a la comunidad científica. El filosófico. La temática desarrollada en este tipo se centra en la ética y la moral de las personas y la sociedad en general. ¿Cómo desarrollar un ensayo? Los temas que pueden incluirse en un ensayo son de los más variados. Incluyen temas de salud, sociales, naturales, históricos, y así la lista es larga. Usualmente puede emplear las citas para referirse a la opinión de alguien autorizado, apoyándola o contrariándola, aunque es poco común. Las partes de un ensayo. El ensayo cuenta con introducción, desarrollo, conclusión y sus referencias. En la introducción se trata de captar la atención del lector e introducir el tema del ensayo. En el desarrollo se exponen los argumentos para defender la idea principal y se apoya en explicaciones, ilustraciones, debates o evidencias científicas. En las conclusiones se recuerda la idea inicial del ensayo y se sintetiza los argumentos y se da el cierre. Y en las referencias se anexan los apoyos para justificar los argumentos, es decir, las fuentes bibliográficas. Bueno, a continuación les explicaré los puntos que vienen en el ensayo. Bueno, para empezar, el ensayo se tiene que escribir no menos de 4
5 páginas y tiene que ser, y su objetivo es que debe utilizarse el lenguaje, es decir, no un coloquial. La hoja de entrada. La hoja de entrada o presentación del ensayo es la que debe seguir los siguientes rubros, que es la institucional, título o tema del ensayo, autor, fecha y lugar. Esta es que cuando se publica en el ensayo no lleva esta página. Iniciará entonces con el título y el nombre del autor. El síntesis, que es el paso más importante, pues consiste en saber cuál expresar las ideas de los autores con las palabras de uno mismo. Tener el concepto de la idea es el objeto de este momento y saber expresarla en forma oral o por escrito utilizando su propio estilo. El análisis, que consiste en la clasificación de la información, en ordenarla y entenderla. Y finalmente el comentario, que es el aporte personal acompañado de reflexiones, críticas, comentarios y propuestas. Artículos de opinión. Un artículo de opinión es un artículo generalmente publicado en un periódico o revista, que refleja principalmente la opinión del autor sobre un tema. Los artículos de opinión se presentan en muchas publicaciones periódicas. Los artículos de opinión generalmente suelen ser cortos, y un especialista sobre el tema da su punto de vista respecto a una cuestión. Es necesario que un artículo de opinión tenga un título llamativo, original y que no haya dos ideas principalmente dentro de él. El autor puede ser cierto hasta cierto punto subjetivo, debido a que ésta está exponiendo su punto de vista. La finalidad de un artículo de opinión es llamar la reflexión. Los artículos suelen ocupar un breve espacio en los periódicos y suelen aparecer en una angosta columna al costado de una noticia. Características del artículo de opinión. Temas diversos. Título atractivo y original. Analiza un hecho para orientar al público o influir en su opinión. Título atractivo y original. Es necesario que el artículo de opinión tenga un título original, atractivo y no más de dos ideas centrales identificables, para presentarse como una sólida unidad de sentido. Llama la reflexión. La finalidad de un artículo de opinión es abrir el debate, mover a la reflexión, brindar una mirada crítica y personal sobre cualquier aspecto de la realidad humana. Lenguaje claro. En cuanto al lenguaje, el artículo de opinión es libre. En general, los articulistas tratan de ser claros como para llegar a todo el público y que su trabajo así tenga máxima repercusión. A la vez buscan ser amenos y originales. Tipos principales de artículos de opinión. El de tribuna libre. Algunos diarios tienen previsto un espacio para la publicación esporádica de artículos de mayor extensión, escritos por personas que no son profesionales de la información. Críticas. Son juicios específicos acerca de acontecimientos culturales, generalmente relacionados con el arte. Pueden ser críticas de películas, de obras de teatro, de exposiciones de pinturas o de libros. Y columnas. Estos son espacios reservados para que periodistas de prestigio se expresen ajustándose solamente a dos pautas: no sobrepasar el número de palabras establecido y expresarse con la claridad suficiente. La estructura, bueno, primero empezamos con la introducción, que es el primer párrafo y debe de encargar al lector, de lo contrario este no leerá más allá y hay que captar su atención. Tiene que aparecer aquí el problema o la situación de lo que se va a opinar.
La tesis, que es la idea en que el autor cree y que inmediatamente es definida con una serie de argumentos. En ocasiones, este orden puede aparecer invertido, presentándose en primer lugar los argumentos para determinar con la tesis que se define tu opinión. Y finalmente, la conclusión, que puede tratarse de una conclusión o la opinión personal de resumen de lo expuesto o motivar al lector a tomar acción. Finalmente, se debe de releer el artículo varias veces para verificar su ortografía, gramática, pero también la cuestión en que cada párrafo y su coherencia general. Solamente luego de obtener esta versión final se dará el título definido del artículo, y de modo que se resuma su contenido de manera perfecta. El lenguaje debe de ser claro, conciso, sencillo y natural. Y a diferencia de la nota editorial, el artículo de opinión va firmado y representado la opinión autor, escrito que por lo general es corto, que expresa el punto de vista particular del autor respecto a una cuestión. Aquí presentamos un ejemplo sobre un artículo de opinión. Debido a que estos son muy largos, se decidió presentar un fragmento de artículo de opinión escrito por Emilio González. Esta apenas es la introducción, y el artículo de opinión habla sobre la contaminación del medio ambiente. Bueno, como podemos ver aquí, es un juego. Nivel 1. ¿Cuáles son las partes del ensayo? Ya con toda la exposición, estas preguntas deben ser muy fáciles de responder. Por ejemplo, Jessica, dime, ¿cuáles son las partes del ensayo? Introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Muy bien, pasaste al nivel 2. Ileana, ¿cuáles son ejemplos de textos persuasivos sociales? Anuncios publicitarios. Luis, ¿qué se toma en cuenta para clasificar los textos persuasivos? Los textos persuasivos son intención, contexto e información. Jessy, ¿cómo es que se clasifican los textos persuasivos? Sociales, escolares y personales. Muy bien, y como última pregunta, Luis, ¿cuáles son los tipos de ensayos? Los tipos de ensayo son narrativo, explicativo y descriptivo. Y pues bueno, eso ha sido todo por parte de nuestra presentación. Espero y les haya gustado.